Hace cerca de 1000 años, en Burgos, una ciudad universalmente conocida por su catedral gótica, y casi en el mismo emplazamiento que esta, hubo un templo románico con un claustro y un palacio, cuyos restos aún son imaginables entre capillas, muros y sillares, como mudos testigos de una época de la que apenas queda rastro. Esta es la historia de dos de esas capillas. En el lugar donde hoy se levantan estas capillas, en época del rey Alfonso VI, se asentó un claustro románico que ocuparía aproximadamente el espacio entre el muro de la nave del transepto, la actual capilla del Cristo de Burgos, el propio Palacio Real y el muro de la nave lateral de la epístola. Según el canónigo Manuel Martínez Sanz, ya en el siglo XIII allí se encontraba la claustra vieja, y en concreto en aquel ángulo, las capillas de Santa Cruz y de San Pablo. Pero en el transcurrir de este siglo, bajo el reinado de Fernando III el Santo y el obispo Mauricio, la nueva obra de la catedral gótica fue avanzando poco a poco y a su paso borrando gran parte de lo que el templo románico había sido. Según el arquitecto alemán Heinrich Karge, entre 1245 y 1257 se terminaron las obras de la nave lateral de la epístola, justo por donde se accede hoy a la capilla de San Juan de Sahagún. Una huella de estos hechos medievales es la ventana alancetada que ahora ciega iluminaba sobre la techumbre del claustro la nave lateral de la epístola. Y de igual manera, unas marcas de cantero en forma de flechas afrontadas que encontramos en varios muros de la capilla de San Juan de Sahagún y que también se reproducen en otros sillares de la nave lateral de la epístola y en el muro occidental del brazo sur del crucero. Pero no acaba aquí la larga historia de modificaciones, obras y cambios de nombre, así como de advocación, de esta secular capilla. Pues sería allá por los albores del siglo XIV cuando comenzamos a encontrar documentación que nos habla de la dedicación de esta capilla a Santa Catalina. Casi a finales de este siglo será el momento histórico en el que comienza a ser capilla del linaje de los Rojas, nobles burgaleses de origen burebano que comenzarán a enterrarse en ella, siendo el primero don Juan Martínez de Rojas, al que le seguirán esposa, hijos y descendientes, hasta dejar escrita una epigrafía en un muro que así lo recuerda. Pero el tiempo no cesaba su eterno discurrir, y así a mediados del siglo XVI, la estirpe de los Rojas perdió el rango que hasta entonces había mantenido. Será en la mitad del siglo XVII, cuando esta capilla es la escogida por el cabildo catedralicio para rendirle culto al agustino Juan de Sahagún, personaje ligado al obispo don Alonso de Cartagena y a esta catedral, en la cual sirvió como canónigo. De origen leonés, como su propio nombre lo atestigua, Juan de Sahagún se hizo famoso en la ciudad del Arlanzón por prodigar su caridad entre los pobres en la iglesia de Santa Águeda, antigua Santa Gadea. A la muerte del obispo de Cartagena, se traslada a Salamanca a estudiar, además de desarrollar labores doctrinales y pías. Tras una promesa por una grave enfermedad, decide entrar a la edad de 33 años en la Orden de San Agustín en Salamanca, convento en el que llegaría a ser prior. Fueron conocidos un buen número de milagros que le hicieron acreedor de la santidad. Así, desde 1648, la anteriormente conocida como Capilla de Santa Catalina de los Rojas pasa a denominarse de San Juan de Sahagún. Una de las obras artísticas más interesantes acometidas por el Cabildo Catedralicio de Burgos durante la mitad final del siglo XVIII fue la construcción de una capilla relicario, donde exponer con dignidad y belleza todas las reliquias que la catedral había atesorado desde la Edad Media.
Con anterioridad a este espacio habilitado para tal fin, las reliquias habían estado diseminadas por diferentes lugares de la catedral. Por ejemplo, entre 1495 y 1496 se realiza el llamado armario relicario, iluminado con tablas de Alonso Sedano y del Maestro de los Balbases, que en la actualidad es un conjunto artístico pictórico de valor incalculable. Pero para fundar una capilla relicario, hubo que rehabilitar la que hasta ese momento estaba dedicada a San Pedro. Para adecuarla a la nueva finalidad, se derribó parte del muro que se situaba entre esta capilla y la de Santa Catalina de los Rojas, creando así una puerta en forma de arco de medio punto que se cerró con rejas. Como contenedor de las mencionadas reliquias, se dispusieron 3 retablos relicarios que, con el resto de la decoración de la capilla, forman una unidad de estilo puramente barroco. Una vez finalizada la obra, se inauguró el 5 de mayo de 1765, día en el que las reliquias, por fin, eran situadas en sus emplazamientos actuales. La capilla de San Juan de Sahagún, de sobria estructura arquitectónica, se encuentra situada en un pequeño espacio junto a la nave del crucero, en su intersección con la nave lateral de la epístola. La reja que cierra la puerta de ingreso muestra con claridad la transición entre las formas barrocas y las propias del clasicismo. Esta capilla sufrió una modificación a finales del siglo XIV, llevada a cabo por la familia de los Rojas, que se manifiesta en la disposición de su emblema heráldico. La cabecera se encuentra presidida por un altar y retablo de gran valor de estilo rococó, en el que se halla el relicario de San Juan de Sahagún, realizado a mediados del siglo XVII. El enlace entre la capilla y la sacristía se efectúa a través de un pasaje estrecho cubierto por una bóveda de cañón. Presenta en su interior un acceso a la capilla de las reliquias. Esta cuenta con unas reducidas dimensiones, puesto que está condicionada por el espacio existente entre la capilla de San Juan de Sahagún y la de la Presentación. Sus muros son lisos y solo se ven alterados por el escudo del cabildo. En las pechinas están representados 4 santos históricos de la diócesis burgalesa: San Julián, obispo de Cuenca; San Indalecio, obispo de Oca; San Juan de Sahagún y San Pedro Telmo. Unas esculturas de estuco policromado realizadas por Fernando González de Lara decoran la cubierta con el tema de las virtudes. Estas figuras muestran 8 imágenes femeninas ataviadas como matronas de la antigüedad clásica y representan a la fe, la esperanza, la caridad, la verdad, el sufrimiento, la castidad, la bienaventuranza y el martirio. La cúpula remata en una pequeña linterna con ventanales rasgados en su perímetro. Cuenta esta capilla con 3 retablos relicarios: uno central dedicado a todas las reliquias que contiene y 2 laterales dedicados a Santa Casilda y la Inmaculada. Tras un pormenorizado estudio, pudieron definirse las lesiones que afectaban a los paramentos de las capillas de San Juan de Sahagún y de las reliquias. Podría afirmarse que las causas de la degradación de los diferentes materiales constructivos eran múltiples, pudiéndose clasificar en agentes físicos, agrupando acciones mecánicas, térmicas y eléctricas; agentes químicos, relacionados con la composición química de los elementos empleados en la obra; agentes biológicos, casi siempre resultado de ataques biofísicos y bioquímicos de naturaleza externa; y, cómo no, agentes antrópicos, la intervención humana como un conjunto de acciones concretas que se realizaron sobre la obra, así como la agresión directa del hombre. El conocimiento de dichas lesiones permitió a la empresa CPA trazar con pulso seguro la estrategia general y particular, que bajo la dirección técnica del arquitecto
don José Manuel Álvarez Cuesta, y el arquitecto técnico, don Lucio Mata Ubierna, devolvería a las capillas sus características originarias. Dentro del excelso trabajo de restauración que se viene realizando en la grandiosa Catedral de Burgos durante los últimos años, y gracias al mecenazgo de Caja Círculo, comenzaron en 2006 las obras de reconstrucción de las capillas de San Juan de Sahagún y de las Reliquias. El paramento de la capilla de San Juan de Sahagún, realizado en piedra caliza de la localidad burgalesa de Ontoria, presentaba buen estado de conservación, con inapreciables pérdidas de soporte. No ocurría lo mismo con la cohesión del mortero de la Junta, que debido a la humedad de la capilla presentaba en algunas zonas un aspecto pulverulento. Esta humedad, junto con más agentes exógenos como la luz y el duro clima burgalés, así como otros de naturaleza endógena, provocaron lesiones en la cubierta pictórica. La capa de policromía, realizada a base de pigmentos naturales aglutinados, no presentaba pérdidas importantes, pero en el caso de la pintura mural, estas pérdidas sí que eran aproximadamente del 50%, haciéndose evidente su precario estado de conservación. La suciedad superficial también era importante. Una mezcla de polvo y encalado recubría en mayor o menor medida toda la superficie de la obra a tratar, ocultando su visión. En menor medida se encontraron craquelados, teniendo más profusión en las zonas altas como nervaduras y escudos. En esas mismas zonas también se pudieron observar levantamientos y escamas de pequeño tamaño de la película pictórica, así como breves lagunas que afectaban a toda la obra por igual. Menor fortuna tuvo la capilla de las Reliquias. Un paramento, fundamentalmente de yeso, expuesto a descomunales humedades resultantes de años y años de techumbre en mal estado, dieron como resultado un alarmante estado de conservación. Eflorescencias salinas, impresionantes pérdidas de soporte, figuras notablemente erosionadas. Igualmente, el mal estado de la capa de preparación podía observarse en las grandes pérdidas de la misma, que se encontraban muy generalizadas en toda la capilla, teniendo mayor degradación en las zonas más expuestas a la humedad por filtración, en la que casi había desaparecido por completo. Aparecían también restos en estado pulverulento y con falta de cohesión. En cuanto a la capa de policromía y dorado, presentaba a simple vista mermas importantes, aproximadamente del 80%. La suciedad, que se hallaba en mayor o menor medida en toda la superficie de la capilla, estaba compuesta por una mezcla de polvo, restos grasos de cera, humo y restos orgánicos. Toda la película pictórica se encontraba agrietada allí donde lo había hecho la capa de preparación, poniendo incluso en algunos casos en serio peligro la estabilidad de las piezas, con levantamientos, escamas y lagunas de gran tamaño que afectaban a toda la capilla. Antes de comenzar cualquier intervención en las capillas, se procedió a la realización de un minucioso proceso de documentación fotográfica, encaminado a captar las condiciones de las capillas y sacristías, y además recoger el estado patológico de todos los elementos integrados en el conjunto. Con un complejo sistema de andamiajes, se consiguió llegar hasta la misma cúpula de la capilla de las Reliquias o a los paramentos y bóvedas de San Juan de Sahagún. También fueron necesarios en la nave lateral de la epístola para poder proceder a la limpieza final de la portada de la capilla. Los muebles, retablos y demás elementos de carpintería fueron protegidos, y en caso de ser factible, se desmontaron trasladándose a talleres donde fueron restaurados. Por ejemplo, la ejecución de los trabajos de restauración y conservación del retablo de San Juan de Sahagún se llevó a cabo in situ,
por lo que se colocaron andamios y otras estructuras auxiliares para acceder a todas las partes del retablo. En todos ellos se comenzó la restauración con una limpieza superficial para la eliminación de todas las acumulaciones de polvo. Sobre la madera se realizó un tratamiento de efecto curativo y preventivo, consolidándose asimismo las partes degradadas. Para devolver la adhesión perdida entre la capa de preparación o la de dorado y policromía con el soporte en el que se encuentran, se utilizó un adhesivo de naturaleza orgánica, del tipo cola de conejo. A continuación se realizó una limpieza y eliminación de repintes. Arduo proceso este, puesto que se debe conocer con anterioridad la estructura de la obra, el tipo de suciedad a eliminar, etc. Se establecen para ello unos criterios generales de actuación con pruebas de solubilidad, diferentes niveles de actuación y utilización de diversos medios químicos y mecánicos como pinceles, goma de borrar o bisturí. Los depósitos de cera que aparecían de manera abundante sobre toda la superficie de la predela fueron eliminados ablandándolos previamente. Los repintes de purpurinas localizados y que afectaban a distintas zonas de las predelas de los retablos también fueron eliminados. Una de las causas del deterioro de los retablos es la originada por las condiciones ambientales. La madera, como elemento constituyente de los mismos, en húmedo y en contacto con el agua, se deteriora, cambia de color, se pudre y pierde sus propiedades resistentes. En una vista preliminar, se observaba un deterioro riguroso de la madera en una zona concreta del retablo lateral dedicado a Santa Casilda en la Capilla de las Reliquias, apareciendo grandes pérdidas de policromía y levantamientos espectaculares del oro. Pérdidas de volúmenes, bien porque siendo piezas encoladas se desprendieron en su día desapareciendo totalmente, o debido al ataque de los xilófagos y a la humedad. Procedía por tanto realizar una carpintería de restauración con reintegración de soporte. Las reintegraciones están encaminadas a la recuperación de la unidad del conjunto. Se planteó por ello la reposición de los volúmenes perdidos que afectaban al equilibrio estructural y estético de la obra, utilizando madera de pino de primera calidad, dado que era el mismo material con el que habían sido construidos primigeniamente los retablos. Las piezas despegadas se unieron. Las grietas de gran tamaño se sellaron. Los fragmentos de molduras mutilados y desaparecidos se repusieron. En cuanto a la reintegración de la capa de preparación, se hizo con estuco tradicional, puesto que era un material afín al original, aplicándolo con pincel, espátula o jeringuillas, y nivelándolo con bisturí y lijas finas al agua. Finalmente, las lagunas cromáticas existentes se taparon con acuarela y se doraron con oro fino las reintegraciones de los bancos. En cuanto a los relicarios situados en el exterior de los retablos, la intervención conllevó un estudio preliminar, tratándose individualmente, ya que son piezas constituidas con diferentes materiales: madera con tela, papel, herrajes, hueso. Finalmente, tras proteger toda la obra con la aplicación de un barniz de resina acrílica en un disolvente orgánico, siguiendo un proceso inverso al realizado para su desmontaje y embalando previamente las piezas con plástico de burbujas. Los 3 retablos de las reliquias fueron devueltos a sus lugares originales. Sobre el tratamiento de los muros de piedra,
Este estaba encaminado básicamente a erradicar de su superficie las diferentes tipologías de suciedad, utilizando para ello variadas técnicas según su idoneidad. En los paramentos policromados, la limpieza se hizo manualmente con cepillos de cerdas suaves y pinceles. En aquellas zonas decorativas de difícil acceso, fue preciso emplear medios tan precisos como el bisturí. Para la limpieza de la capa pictórica y dorados, se optó por utilizar medios físico-químicos, que consiguieron retirar los barnices que las alteraban. En cuanto a las juntas en mal estado, fueron abiertas eliminando morteros de cemento y yeso, teniendo, como era de esperar, especial cuidado en no romper los labios de los sillares. Por ello se utilizaron los métodos y herramientas más adecuados para cada situación, como cinceles de distintos tamaños, microtornos, vibroincisores neumáticos, espátulas. Una vez abiertas, se procedió al soplado con aire a presión, desengrasándolas acto seguido con disolventes, y se humectaron para finalmente retacarse con mortero de cal, árido de sílice y marmolina. Todas las grietas y fisuras de la superficie se limpiaron y desengrasaron, sellándose a continuación. También se efectuaron microcosidos sobre la piedra, mediante un trenzado especial de inyecciones de resina epoxi armadas con varillas de acero inoxidable o de fibra de vidrio. De igual forma, había que eliminar de manera global los refuerzos metálicos, sustituyéndolos por otros de acero inoxidable. Por otra parte, también fue necesaria una reintegración volumétrica de zonas puntuales, que se realizó con caliza de Ontoria. Esta misma piedra pulida y abrillantada fue utilizada para reponer tanto el suelo y los escalones situados frente al altar en la capilla de San Juan de Sahagún, como el de la sacristía. No así en las reliquias, capilla en la cual, dado su mal estado de conservación, se sustituyeron las piedras de Ontoria que dibujaban el suelo por mármol, siguiendo siempre el mismo diseño que el original. Material que también se ha utilizado para los apéndices situados a los pies de los retablos y que han sustituido a unas tarimas de madera en muy mal estado, dado que se trataba de un material nada idóneo para ese uso. Una vez realizadas todas las operaciones de limpieza y restauración, se llevó a cabo un tratamiento final de entonación, para que todos los elementos pétreos de las capillas y sacristía, sea cual fuere el proceso al que hubieron de ser sometidos, se presentaran como elementos homogéneos. El acceso entre la capilla de San Juan de Sahagún y la sacristía se franquea a través de una puerta rehabilitada mediante decapado y reposición de pequeñas piezas, para finalmente realizar sobre ella un proceso de homogeneización de color con tinte. En esta fase se rehabilitó también el dintel de la puerta de acceso a las reliquias. El estado en el que se encontraban las yeserías de la capilla de las reliquias era realmente alarmante, lo que aventuraba un largo y complejo proceso de restauración. Se comenzó con una limpieza general de polvo y adheridos finos en superficies de bóvedas y pechinas, mediante cepillado manual con brochas de pelo suave y seco, para acto seguido consolidar superficialmente la capa pictórica. Allí donde el cepillado no consiguió retirar todas las sales cristalizadas, se hizo necesario un tratamiento mediante aplicación de papetas de celulosa y agua desionizada. Una brocha, un pincel, el bisturí, la jeringuilla o la goma de borrar. Aunque parezcan muy diferentes, todos ellos son, entre otros muchos, elementos con los que debe contar un restaurador para el desempeño de su actividad. En este caso, las jeringuillas fueron el medio con el que se inyectó la disolución que debía consolidar el estuco.
pero había zonas en las que ya se habían perdido piezas, por lo que hubo que proceder a su reintegración. Para cubrir las lagunas existentes en las piezas escultóricas, se modelaron las prótesis necesarias con una mezcla de escayola y yeso fino. En el caso de los elementos ornamentales no escultóricos, se realizaron moldes de silicona y contramoldes de poliéster y fibra de vidrio. Obteniendo así las piezas que se colocaron en su emplazamiento definitivo. Tras la restauración de la capilla, se llegó al momento del estucado y la policromía. A la capa pictórica y de dorados existente, se le practicaron diversos análisis para conocer el método más idóneo para su limpieza, realizada finalmente con medios químicos y medios mecánicos en función de la naturaleza de los restos. En las zonas con lagunas cromáticas, se procedió a su reintegración con acuarelas e iriodine, aplicándose finalmente un barniz de protección. Dada su importancia en el proceso de restauración y policromía, cabe incidir de forma explícita en los procedimientos llevados a cabo para dotar de todo su perdido esplendor a las figuras de yeso que representan a las virtudes. La principal dificultad radicaba en la alteración de los pigmentos, la técnica y la gran cantidad de sales y escorrentías de agua a las cuales se habían visto sometidas las policromías. La técnica empleada ha sido mediante témpera, utilizando también la veladura con pintura vinílica, para posteriormente patinar dichas policromías con ceras y pigmentos al barniz. Las tonalidades plateadas y doradas se han realizado mediante micas micronizadas y tintadas, lo que se conoce como iriodine. Se han cuidado especialmente las carnaciones, dando un matiz más cetrino para aquellas carnes masculinas y más rosado para las virtudes y los niños. Para concluir, se procedió al barnizado mediante barniz en spray, mate para los ropajes y ligeramente satinado para las carnaciones. En esta capilla también se han realizado los marmolizados de las 8 pilastras que se encuentran en la linterna y de las molduras del entablamento de la cúpula, mediante técnica de pintura vinílica, con remate de pigmentos y ceras en caliente para su acabado.
Con la rehabilitación de estas dos capillas, cuyo origen se remonta al de la misma catedral, no cerramos un ciclo que comenzó hace 800 años, sino que aportamos un paso más en el largo camino que le espera a la Catedral de Burgos en el futuro. Vendrán otros hombres que alumbrarán nuevos tiempos, nuevos siglos, nuevas formas de pensar y de entender el arte que nunca conoceremos. Pero esperemos que, al igual que nosotros, aporten, como hoy lo hemos hecho, el conocimiento a su disposición para conservar y mejorar este legado hacia el futuro.